7 de la mañana, 53 minutos. Alberto Acosta Burneo, analista de temas económicos, se encuentra con nosotros para conversar brevemente sobre el escenario económico fiscal que enfrenta actualmente el país. Economista, buenos días. Gracias por atender nuestra invitación. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muy gentil. Bueno, ¿cuál es el escenario fiscal económico que está viviendo el país en este momento? Bueno, tenemos un problema fiscal de gran magnitud que hay que recordar no empezó con el coronavirus, empezó mucho antes en la bonanza cuando el gasto se expandió de manera irresponsable. Se acaba la bonanza en 2014 y nos encontramos con un país altamente endeudado con dinero que no alcanza. Llegamos en esas circunstancias a la época del coronavirus, en donde no teníamos ninguna reserva, ningún fondo de contingencia que los habíamos utilizado, y el Estado no tiene campo de reacción. Y eso es lo lamentable, porque vivimos algo inédito. En la Asamblea se discute un proyecto para poder sacarle dinero a las personas que están afectadas por el coronavirus, porque el Estado, en este momento, está en un problema grave de iliquidez. El Estado necesita que lo rescaten. Entonces, en vez de suceder como en otros países del mundo, que los estados rescatan a sus ciudadanos, en el Ecuador se pide que los ciudadanos rescaten al Estado en medio de la crisis del coronavirus. Bueno, tenemos de por medio también una realidad muy preocupante, la caída de los ingresos que alimentan al fisco, al presupuesto de nuestro país, caída en los precios del crudo a nivel internacional, lógicamente las recaudaciones tributarias muy afectadas, el nivel de exportaciones también con pérdidas muy importantes y lógicamente esto se refleja en un incremento de esa brecha, de ese hueco fiscal que inicialmente estaba calculado en aproximadamente unos 3.800 millones de dólares. Ahora se dice que esa brecha fiscal podría superar los 8.000 millones de dólares. Hay que estar claros que la brecha inicial se hablaba de 3.000 millones, pero se descubrió un problema de contabilización, un hueco que no se había calculado, que el Banco Central y el Ministerio de Finanzas finalmente lo reconoció, que amplía la brecha a 5.000 millones de dólares. Entonces, la brecha original, hay que reconocer, era de 5.000 millones del faltante. Un faltante que ya ha sido varios años recurrentes con un déficit muy fuerte e insostenible. Llega el coronavirus y esa brecha se amplía porque caen los ingresos petroleros y caen las recaudaciones, y el estimado es que en vez de ser 5.000 millones de déficit, pase hasta 8.000 millones de dólares. Es decir, la situación se agrava aún más. Pero de entrada, incluso sin coronavirus, estábamos en una situación fiscal insostenible. Lo que hace el coronavirus es agravar aún más, y en este momento hay que reconocer, el único en problemas no es el Estado. Sí, el Estado tiene una crisis muy grande, pero también los ciudadanos, las empresas están pasando un momento muy complejo porque estamos en medio de una crisis de iliquidez, en donde la solución que plantea el gobierno es decir, saquemos contribuciones a las empresas grandes y a los ciudadanos que más ganan para poder financiar el gasto público. Hasta ahí suena muy bien. El único problema es que parten de un gran error. Y el problema es que la crisis de iliquidez que estamos viviendo afecta a todas las empresas por igual. Así lo dicen las estadísticas del Banco Central. No es que las empresas grandes están bien y las pequeñas están mal. Todas están mal por igual. Lo que se quiere hacer es el equivalente a que en el terremoto de 2016 hubiésemos cobrado unas contribuciones a los damnificados del terremoto. Eso es lo que se está planteando hacer. Si es que se llega a aprobar esta reforma, estos impuestos, lo que van a lograr es ahondar una crisis de liquidez profunda que ya se están viendo los resultados. Destrucción masiva de empleos y quiebre de empresas. Eso es lo que tenemos que evitar que se profundice. ¿Cómo hacerlo? Que el Estado no le cargue a los ciudadanos con el costo de sus propios problemas. El Estado tiene que solucionar su problema fiscal vía reducción de gasto. Y aquí hay temas importantes que el gobierno está trabajando también. Focalización de subsidios, fundamental. Eso es algo que se debe hacer. Eso se llama priorizar el gasto, destinar los recursos para lo que realmente sirven y no a quien no los necesita. Y tiene que seguir priorizando y reduciendo el tamaño del Estado en todo lo que no da servicio al ciudadano, es decir, en todo lo que no es ni educación, ni salud, ni seguridad. Todo lo demás tiene que ser priorizado. Y con estas acciones que usted recomienda deberían enfocarse un poco los intereses de las autoridades, ¿cuánto podría obtener en liquidez del Estado? Bueno, el gobierno tiene el límite que tiene es el financiamiento que puede obtener. Entonces, si este año yo creo que conseguir los 8.000 millones para financiar ese déficit va a ser complejo, probablemente el gobierno debería plantear una meta algo menor, lograr con ahorro una reducción de al menos unos 2.000 millones de dólares este año y continuar con una reducción del gasto de un monto similar el próximo año
para llegar a un nivel, gradualmente irse acercando a un nivel de un tamaño del Estado que sea sostenible. El problema es que tenemos un Estado muy grande y entonces lo que tenemos que hacer es gradualmente, año tras año, ir reduciendo ese tamaño del Estado hasta que no sea una carga, un lastre para la economía, porque en este momento tenemos un Estado tan grande que se ve urgido de cobrar cada vez más impuestos para seguir financiando su gasto y al final se transforma en un lastre para la producción, un lastre para el bienestar de las familias. Eso es lo que debemos evitar y se evita, yo creo, con una meta, si logramos año tras año un ahorro de reducción del gasto de 2.000 millones de dólares en los próximos 3 años, podemos retornar a un nivel sostenible, un déficit manejable, 1 o 2% del PIB es un valor manejable, pero tenemos que alejarnos del monto actual que es insostenible. 8% del PIB de déficit es simplemente insostenible, es una ruta que no la vamos a poder transitar por mucho tiempo y que va a llevar a muchos problemas. Claro que sí, como usted mencionaba, el impacto ha sido muy fuerte para el sector público, pero el sector privado también ha vivido un momento muy difícil durante estos últimos meses. Según estimaciones del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el sector privado ha perdido en ventas al menos 3.300 millones de dólares. ¿Qué está implicando esta cifra para el sector privado también? ¿Qué significa eso? Traduzcámoslo como una pérdida de empleos, porque esa caída en ventas se traduce en reducción de empleos. Y ya vemos cómo en los primeros mes y medio de cuarentena se perdieron casi 70.000 empleos. El estimado para este año es que la pérdida de empleos podría alcanzar los 500.000 empleos destruidos. Es una cifra absolutamente preocupante. Para ponerla en referencia, en contexto, entre 2014 y 2019 se perdieron 400.000 empleos cuando se acabó la bonanza económica. Estamos hablando que el coronavirus podría hacer que se pierdan 500.000 empleos en un solo año. Entonces aquí realmente hay que trabajar para evitar que el Estado sea una carga al sector productivo. Hay que ayudarle al sector productivo a ser más flexible, porque solamente van a sobrevivir en este entorno quienes sepan adaptarse a la nueva realidad. El sector productivo tiene que reinventarse, tiene que responder a nuevos gustos de los consumidores, tiene que adoptar protocolos para la producción segura, es decir, tiene que hacer las cosas de manera distinta. Eso requiere de mucha flexibilidad y lamentablemente las leyes en el Ecuador no siempre acompañan en ese proceso. Economista Acosta, frente a este escenario que hemos conversado brevemente, ¿cómo se presenta la dolarización? La dolarización, afortunadamente, es un sistema que no depende y que no está en riesgo por la cantidad de dólares que entren o que salgan. Esos son parte de los mitos que se crearon alrededor de la dolarización para justificar políticas económicas equivocadas. ¿Cuál es el riesgo de la dolarización? La dolarización solo tiene un riesgo y es el mal manejo fiscal, porque solamente el gobierno tiene la fuerza para poder querer obligar a los ciudadanos a dejar de utilizar el dólar. Todos los demás no son riesgos. Si entran menos dólares, si caen las exportaciones, esos no son riesgos para la dolarización. Lo que se ajusta es el poder de compra, es decir, se ajustan los precios internos, suben o bajan. Cuando disminuye la liquidez en la economía, la cantidad de billetes, los precios caen. Naturalmente, eso ya lo hemos estado viviendo en los últimos meses. Entonces, lo que debemos cuidar es que el Estado sí ponga en orden sus cuentas fiscales para que no tenga esa tentación, que el día de mañana venga un político. Sabemos que este gobierno no lo va a hacer, pero el día de mañana aquí no sabemos quién va a llegar a Carondelet el próximo año y puede venir algún populista que quiera decir, oh, sí, yo quiero solucionar sus problemas imprimiendo billetes. Y entraríamos en una situación muy compleja que podría llevarnos incluso a una hiperinflación. Entonces, realmente el enemigo de la dolarización se llama déficit fiscal, mal manejo fiscal, imprudencia fiscal. Eso es lo que debemos corregir. Mientras tanto, la dolarización es absolutamente segura. Mientras la gente quiera seguir usando dólares, no debemos preocuparnos de otra cosa porque vamos a seguir manteniendo dolarización. Gracias por la información, economista. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, muy gentil. Agradecemos al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, quien ha presentado un breve panorama de la situación económica fiscal que actualmente vive Ecuador.